Mientras abrimos en el Salmo 55, estaba pensando que hace 2 semanas atrás, cómo cambian, ¿no?, los sentimientos de las personas, cómo cambian nuestros sentimientos y cuánto tiene que ver los medios, ¿no?, de comunicación en lo que nosotros sentimos. Hace 2 semanas atrás lo que yo escuchaba era cuántas personas estaban frustradas, desesperanzadas, pensando, bueno, la única salida para este tiempo es irse del país, es irse a otro país, a vivir donde tengamos más posibilidades económicas, muchos que estaban desilusionados con el gobierno anterior, desilusionados con este gobierno actual. Y muchos de esos comentarios, especialmente de jóvenes que dicen, bueno, esto ya no cambia más, no tiene sentido, me voy a ir a vivir afuera, como si fueran siempre las soluciones están afuera, ¿no? O huir o escapar del lugar. Y ahora lo que uno escucha es el temor, ¿no? Es el miedo y cuánto cuidado y que no hagas esto y que no te muevas. Y realmente hay que prevenir, hay que respetar todo lo que se nos dice, pero no desde el miedo, porque el miedo paraliza, el miedo muchas veces trae más problemas que las propias circunstancias que estamos viviendo. Y anoche veníamos desde Villa General Belgrano, donde estuvimos con los hermanos allá, con los pastores reunidos, y escuchaba un audio de unos hermanos que, bueno, justo esta situación los agarró en el exterior. Y bueno, me estaban comentando, decir que los agarró en una playa paradisíaca, por lo menos no los agarró en un país en guerra. Y la hermana decía, bueno, acá en estos momentos es cuando se ve realmente lo que nosotros creemos y en quién estamos confiando, ¿no? Y estas circunstancias tienen que ver con eso, mis hermanos. En estas circunstancias vemos en quién estamos confiando y de qué forma conocemos a nuestro Dios. ¿Cómo lo conocemos a Él? Y cómo nos estamos relacionando a lo largo de nuestros días, de nuestras vidas, de nuestra vida diaria. Porque no es que ahora que empieza todo este tema del coronavirus, me empiezo a orar, empiezo a relacionarme con Dios más. No, como te relacionás con Dios, como venís relacionándote con Dios, a lo largo de tu vida cristiana, será la forma en que reacciones y acciones en estas circunstancias, en estos momentos. Y un poquito de miedo, no está mal un poco de miedo, porque el miedo, si yo me paro en una cornisa, en un piso, en un 10º piso, y ese miedo lógico me va a decir, no, pará, tirate un poquito para atrás porque te podés caer. Y está bien. Ahora, el miedo paralizante, el miedo desmedido, no es bueno. Y eso me tiene que llevar a pensar, bueno, ¿en qué Dios estoy confiando? ¿En quién estoy poniendo mi esperanza? ¿En dónde estoy poniendo mi mirada? Como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Vamos a leer el Salmo 55. Qué difícil, predicar 20 minutos, bueno. Le íbamos a poner a Pedro, pero queríamos que... Es un milagro, sí, es verdad, Pedro. Bueno, no fue por el coronavirus, ¿no, Pedro? No. Salmo 55, este salmo tiene que ver con una circunstancia muy difícil que vive el rey David, que es la persecución de querer matarlo de su hijo Absalón. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Absalón en un momento se rebela contra su padre y lo empieza a perseguir para matarlo? Y también en este huir, David se llena de esa angustia también porque su hijo Absalón lo quiere matar, sus consejeros los han traicionado y es inminente el peligro de muerte. Este es el contexto de este pasaje del Salmo 55. Vamos a leerlo, dice, escucha, oh Dios, mi oración. No pases por alto mi súplica. Óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban. Me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos,
pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. Lo primero que hace David es clamar en medio de la angustia a su única esperanza, en aquel que nunca le ha fallado y en quien él sabe que puede confiar, que no le va a fallar, que no lo va a abandonar. Y en el versículo 16, ahí se mencionan dos nombres de Dios, de los tantos nombres que tiene en la forma en que el pueblo de Israel se expresaba a Dios, ¿sí? Cada uno de estos nombres tiene un significado de lo que Dios implicaba o significaba para esa persona. Dios mi cuidador, Dios mi proveedor. Y acá se dirige a Dios con dos nombres en el versículo 16 que se traduce, pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Y el primer nombre es, cuando él dice Dios, está hablando de Elohim, que es el Dios hacedor, omnipotente y juez de todos. No está simplemente como nosotros le decimos, ay Dios mío, y es un nombre general que le damos a Dios. Está diciéndole, Dios es mi Dios omnipotente y el que va a juzgar mi causa. En este caso, si de la persecución que está realizando su hijo contra él y todos los que lo han traicionado. Él está diciendo, Señor, vos sos omnipotente, tenés el control de todo y pongo mi causa, esta injusticia que estoy sufriendo, la pongo en tus manos, vos sos mi juez, sos el juez justo de todo. El segundo nombre con el que se dirige a Dios es Yahvé, que es Dios como misericordioso de aquellos que esperan en Él. Es Dios, el Dios misericordioso de aquellos que están esperando en Él, de aquellos que le temen. Y la palabra misericordia quiere decir el que tiene su corazón con aquel que está sufriendo una miseria, aquel que está al lado del que está viviendo una situación miserable. Y esto es lo que cree David. Dios está a mi lado y es misericordioso y no me va a fallar. Y como decíamos al principio, cómo conocemos a Dios y nos relacionamos con Él nos determinará, en primer lugar, a quién acudimos en primer lugar en cualquier circunstancia, en cualquier momento en que estemos viviendo. ¿A quién acudimos cuando tenemos una circunstancia difícil, una enfermedad, un problema? Salimos corriendo al médico, que no está mal, ojo. Salimos corriendo al banco a pedir un préstamo cuando tenemos un problema económico. Salimos corriendo a un amigo para un consejo, en primer lugar. O en primer lugar, como conocemos a un Dios que está a nuestro lado y que permanentemente es misericordioso con nosotros y que es omnipotente, lo primero que hacemos es salir corriendo a nuestra habitación, nos arrodillamos y nos encomendamos al Señor. ¿Qué es lo primero que hacemos en estos momentos? Mi hermano, porque esto determina el tipo de Dios en quien estás confiando, en el tipo de Dios que conoces, en el tipo de Dios con el que te estás relacionando. Y lo segundo es que al Dios que conocemos y con el cual nos estamos relacionando es cómo sobrellevamos estas pruebas y estos momentos difíciles y estas circunstancias. Lo que estas pruebas hacen no es revelarle a Dios cómo está tu vida espiritual. No le revela nada a Dios. Dios ya conoce cómo está tu corazón, cómo está tu vida, cómo está tu carácter. Al que nos revela algo es a nosotros mismos. Porque si en este momento, con estas circunstancias difíciles, me lleno de miedo, me lleno de angustia, entonces tengo que parar y decir, ¿qué tipo de Dios conozco? ¿Con qué tipo de Dios me estoy relacionando? Si en este momento no puedo tener serenidad, si en este momento no puedo estar tranquilo, si en este momento no puedo tener paz, bueno, ¿con qué tipo de Dios nos relacionamos? ¿Qué tipo de Dios conoces? El apóstol Pablo
allí preso en una cárcel romana. Y las cárceles romanas, mis hermanos, no eran un lugar de turismo donde había un spa, donde había pileta. Eran cárceles muy duras. Dice que estaba en el fondo de la última cárcel, del último pabellón de esa cárcel romana. Y mientras tanto dice que él y Silas, ¿no? Estaban cantando y alabando al Señor en medio de esa cárcel. Cantando himnos al Señor, alabándole con los grillos en las manos y en los pies. Y en ese momento se ve el tipo de Dios que uno tiene. Cuando uno puede alabar a Dios en el peor momento de su vida, en la peor circunstancia, en cualquier situación que nos toca vivir. ¿Cómo reacciono? Es un llamado de atención para mi vida. Las pruebas son llamados de atención para mí. Cuando me acuerdo en el secundario, hace tantos años atrás, uno le iba mal en algún examen, en alguna prueba, y no, porque el profesor. Siempre hay alguna excusa, ¿no es cierto?, para que uno le vaya mal. No, porque el profesor justo me cambió todas las preguntas. Yo había estudiado estas 10 preguntas y me tomó otras 10 preguntas, en vez de haber estudiado las 20 preguntas, ¿no es cierto? Bueno. Siempre uno puede echarle la culpa a otro, y hasta uno puede a veces copiar en un examen, y capaz que zafás. Pero después en algún momento eso te va a pedir cuentas. Y en estas pruebas, mis hermanos, no se trata de escapar. Saben que en un momento de este salmo, David dice algo en el versículo 6 al 8. Dice, ¿cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo? Me iría muy lejos de aquí y me quedaría a vivir en el desierto. Presuroso volaría a mi refugio para librarme del viento borrascoso y de la tempestad. ¿Qué está diciendo David? Quiero huir de esta situación. Me quiero escapar. No quisiera estar en esta situación, quisiera estar en un lugar de tranquilidad. ¿Cómo quisiera estar en el desierto? Miren que están hablando de estar en el desierto porque ahí hay una supuesta paz. Y mis hermanos, sabemos que los lugares no traen paz interior. Sí puede haber una sensación de paz a nuestro alrededor, pero los lugares no traen paz. La paz es un fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y allí se ve en el lugar donde estés, en la situación en que estés, vos tenés que pensar que el Señor está con vos en la barca. Y si está durmiendo, a mí me llama la atención que los discípulos no se dieron cuenta cuando empezó la tormenta, estaban todos en la barca y no se dieron cuenta que Jesús estaba allí durmiendo. Yo la verdad que no sé si no hubiera entrado en desesperación también, no nos contemos tampoco el cuento, ¿no? Pero a mí me hubiera llamado la atención decir, pero si Jesús está durmiendo acá, es que está tranquilo, que está todo bajo control. Y esto es lo que nosotros tenemos que creer, mis hermanos. El Señor está en este momento a mi lado. Él tiene todo el control. No negamos, los hijos de Dios no negamos la realidad. Los diagnósticos médicos no son maldiciones. Rechazo este diagnóstico en el nombre de Jesús. No, es lo que te está pasando físicamente. Pero vos podés decir, este diagnóstico médico dice esto, pero yo confío en mi Señor que va a tener la última palabra, gloria a Dios. ¿Hay alguno que dice amén? ¿Que cree esto? Gloria a Dios. Dios quiere que enfrentemos, mis hermanos, nuestras circunstancias, nuestras situaciones difíciles, los diagnósticos humanos, no que huyamos o que nos encerremos y escapemos de la realidad. Allí en el versículo 22, el rey David hace algo muy importante. Tiene una oración con la cual termina
este salmo. Versículo 22 dice, encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre, gloria a Dios. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Tú, oh Dios, abatirás a los impíos y los arrojarás en la fosa de la muerte, y la gente sanguinaria y mentirosa no llegará ni a la mitad de su vida. Yo por mi parte en ti confío. ¿Qué ha hecho David? ¿Se acuerdan que hace un tiempo dimos una enseñanza sobre la palabra encomendar? La palabra encomendar significa desplegar delante. Ese es el sentido de la palabra encomendar. Y nos da la idea de cuando el rey Ezequías, que era un rey justo, recibe las amenazas del imperio asirio de parte del rey Senaquerib. Y él lo amenaza al rey, lo amenaza a Dios, lo desprecia a Dios, desprecia en aquello en que el rey Ezequías y el pueblo de Israel confía. Y entonces el rey, Senaquerib, le manda, este emperador le manda una carta, y lo que hace Ezequías es ir delante del trono de Dios, ir al templo, donde nosotros siempre podemos ir, mis hermanos. No necesariamente tenemos que ir a este templo, tenemos que ir al templo, al altar que está en el lugar secreto donde nos encontramos con Dios. Y allí nos encontramos con Él y desplega delante de Él las amenazas, los diagnósticos, los pronósticos, las realidades que están a tu alrededor. Desplegalo delante de Dios. Así hizo el rey Senaquerib, que me gustaría que lo busquemos, Segunda con Reyes, capítulo 19, desde el versículo 14. Y así dice el rey Ezequías: tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó, y luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor, y en su presencia oró así: Señor Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Senaquerib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Se está dirigiendo al Dios que está sentado, ¿en dónde? En el trono. Al Dios que está reinando. Al Dios que está usando estas circunstancias. Yo les voy a pedir, mis hermanos, a mí por lo menos, no me pregunten si esto es una señal del fin del mundo, si esto lo mandó Dios, si esto es una maldición, si esto es un juicio, si esto es una... La verdad es que yo no lo sé. No lo sé. Pero sí sé que es una circunstancia que Dios va a utilizar para que la autosuficiencia del hombre que piensa que puede vivir sin Dios se dé cuenta de que realmente necesita acudir al que está sentado en el trono. Y nosotros tenemos que tener esta confianza, y esta es la confianza que tenemos que transmitir. Esto es el mensaje que tenemos que transmitir en este tiempo. No sabemos si es un juicio, si es un castigo, si es el fin del mundo, pero sí sabemos que hay alguien superior a este virus, superior a las enfermedades, a las guerras, a cualquier circunstancia, en el cual podés confiar y que te va a proteger y te va a cuidar. Y si no lo hiciere, porque pudiera ser que no lo haga, ha pasado muchas veces a lo largo de la historia. Tampoco no somos exitistas. Si no lo hiciere, con todo nosotros confiaremos en el Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Queremos ser respetuosos de las autoridades.
Si en este tiempo de prueba, de lucha, estás con temor, con miedo, con angustia, con ansiedad, por este tema o por cualquier otro tema, desplega delante del Señor el motivo que te trae angustia, ansiedad. Y decirle, Señor, en ti descanso. Amén. Padre, gracias porque tienes todo el control. Gracias, Padre, porque nada escapa de tu mano. Y podemos venir delante de tu trono de gracia y encontrar el socorro oportuno, Señor. Padre, hay diferentes causas de ansiedad, de angustia. No todos estamos tan preocupados por este coronavirus. Hay otros que están pasando situaciones en sus familias. Algunos están viviendo situaciones en su trabajo. Señor, pero igual queremos descansar en ti, Padre. En el nombre de Jesús. Señor, que haya una diferencia en nuestras vidas, que se marque una diferencia, que podamos manifestar al mundo el Dios en quien estamos confiando y que se vea en la paz, en la serenidad de nuestro carácter, de cómo enfrentamos las mismas circunstancias que todo el mundo, pero que nosotros sabemos que tienes todo bajo tu mano de poder. Te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Gloria a Dios. ¿Animás a darle un aplauso fuerte al Señor? Que Él reciba toda la gloria, toda la honra.